Listo, ya comenzó a grabar. Entonces, hay algunas aplicaciones importantes en matemáticas o en las ciencias generales en general que necesitan determinar cuál es la forma óptima de realizar un proceso. Por ejemplo, cuál es la forma de una lata que minimiza los costos. ¿Cuál es la aceleración máxima, digamos que de un transbordador espacial? ¿O cuál es el radio de la tráquea eh, cuando se contrae para peler, digamos que la gripa, cuando tosemos, bueno, cuando producido dentro del sistema respiratorio. La tráquea se contrae, se crea pues una, una presión que expulsa lo que esté dentro hacia afuera. Por ejemplo, ¿cuál es el ángulo que deben de formar los vasos sanguíneos para que la circulación en la sangre sea óptima, en el sentido de que la presión esté estable? En fin, hay una cantidad de problemas, tanto en física, en biología, en química y en las ingenierías, las cuales requieren de cálculo diferencial, en este caso de derivadas, y determinar cuáles son los valores óptimos de las funciones asociadas a esos problemas. Entonces, vamos a considerar una función y igual a f de x con x en d del dominio de f, listo. Entonces hay unos valores especiales aquí. Vamos a suponer que tenemos la gráfica de f, el eje de las x, el eje de las y nuestra función. Hay unos valores aquí, son llamados absolutos de la función. Un valor de f llamado y igual a f. Entonces, un valor c, fíjense que aquí es c, y está un valor c2, llamar aquí c1, c1, c2, c3, c4. Esos valores, entonces, un valor c, c en d, es llamado un máximo absoluto de f máximo absoluto. Si f de c es mayor o igual que f de x para todo x que pertenece a d. En este caso, el caso de la gráfica que está aquí, vemos que f alcanza un máximo en x igual c1, en este valorcito c1 que aparece. F alcanza un valor, a f alcanza un máximo en el valor c1. Análogamente, se define el mínimo absoluto de la función. En este caso, el mínimo de f se alcanza en el valor c2. Si alcanzan a ver allí en la gráfica, digamos que c1 es el punto más alto de la gráfica y en c2 f alcanza el punto más bajo de la gráfica. Sí, sí, sí. Sí, pero así lo encontramos, o sea, así es normal, ¿verdad? Pues porque es un ejemplo, pero, o sea, sí, así lo tenemos que encontrar cuando nos pongan un ejercicio, vainas así, sí. No, no, ya vamos a enseñar cómo determinarlo. Solamente estamos Ahora, entrando en materia de los elementos, sí, cómo se llaman los elementos que vamos a estudiar. Análogamente se define un mínimo absoluto de f, ¿listo? Para un máximo absoluto y se define análogo un mínimo absoluto. Análogamente,
se define un valor f, un valor c, un valor d llamado mínimo absoluto si f de d es menor o igual que f de x para todo x en d. Obviamente el mínimo absoluto de f. Y está también los máximos y mínimos locales. Valor C en el interior de D. En el interior de D es decir que no puede estar en los extremos. Es un máximo local de F si F de C es mayor o igual que F de X para todo X cerca de X igual C. Aquí no necesariamente tiene que ser mayor, F de C, el valor más grande de F en todo el ¿no? De manera local. Es decir, si yo tengo aquí mi función de la X, el eje de la Y el sería un extremo. Fíjense que aquí el máximo se alcanza en uno de los extremos, el mínimo también se alcanza en uno de los extremos. Y aquí este sería el máximo C, este sería el mínimo D, y en este valor aquí, C sub 0, se alcanza un máximo local, es decir, alrededor de C sub 0, f de C sub 0 es el valor más grande de la función, pero de manera local. Es decir, es como una montañita. Él es más grande, él es el más grande de los valores, pero para los valores que están cerca de C sub 0. Y análogamente pasa con el mínimo de sub 0. Él es el valor más pequeño, pero para los valores cerca de D sub 0. Entonces, análogamente, para un mínimo local. Mínimo local. Es f de d es menor o igual que f de x para todo x cerca de x igual d. Esto está ahí todo ok. En la función aquí que vimos. Sí, profe, sí. Y en C2 hay un mínimo absoluto y un mínimo local al tiempo. En C1 hay un máximo absoluto, pero no es local porque no está dentro, es un extremo del intervalo. En C4 alcanza un mínimo local la función. Y en C3 alcanza un máximo local. Máximo local. Fíjense que el máximo local puede ser máximo absoluto, como es el caso de C2. En C2 la función alcanza un mínimo local y a su vez es un mínimo absoluto. Ahora, por ejemplo, Listo, hay ejemplos de funciones. ¿Sí? Una función, por ejemplo, así como la función seno y coseno que llevan su periodo, tienen máximos y mínimos locales, infinitos. Sí, infinitos. Infinitos máximos y mínimos locales infinitos. Puesto que ellas hacen, si están definidas, si su dominio es todo lo seno en 0, aquí estaría 0, pi, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces seno en 0, Oiga, 0, profe, seno en pero en el pi, caso de, 0. en el caso de eso, siempre van Sí, a tener el mismo máximo y el mismo mínimo, ¿no?
Entonces, o sea, nunca va a tener Sí, máximo absoluto o mínimo absoluto. máximo valor, sí. ¿Cuál sería el Depende máximo valor de la función? en uno y en mínimo Por en eso, menos uno. profe, Uno, ¿cierto? Se alcanza en pi medios y menos uno se alcanza en 3 pi medios y Francisco, así mira, sucesivamente. pero lo que Francisco quiere, por ejemplo, es que si, por ejemplo, una función alterada, por ejemplo, imagínese que el coseno está comprimida por algo, por un, no sé, por una raíz. O sea, lo que quiere saber es que si puede tener diferentes máximos y mínimos, así como la función que usted estaba haciendo ahorita. O sea, un tope más alto que, unos topes más Máximo altos y que otros. mínimo es único. o sea, profe, lo que pasa es que ese Máximo, tiene varios, o sea, tiene varias, o sea, como por decirlo así, varias montañitas ya. ¿Sí me entiende? varios, O varios sea, máximos locales, tiene, que a su vez son máximos. tiene varios máximos totales, pero usted dice que, o sea, que para que sea el máximo absoluto, o sea, f de x tiene que ser mayor en todo f de x, ¿sí me entiende? O sea, f de c tiene que ser Fíjese que mayor en todo f de uno x. menos uno es menor o O igual sea, que seno de x. por eso ahí están los puntos Así, sí. máximos y mínimos. Eh, yo creo que ya Máximo es entendí. uno, mínimo es menos uno. Ya, no hay más complicado con eso. O sea, no importa si hay otro que llegue hasta ahí mismo, no importa. Se alcanza, si se alcanza, él se alcanza. Cuando yo digo se alcanza en E D, ¿entiendes? Y en X igual C. En este caso, los puntos X igual C del máximo y el mínimo se alcanza son, el máximo se alcanza aquí en pi medio, nuevamente acá en el otro valor, y los mínimos se alcanzan aquí en este valor y en este valor de aquí. Ah, claro, claro, ya. Pero la Ya, función hace un máximo, un único máximo y un único mínimo. Máximo es uno y el mínimo es menos uno, sin necesidad de complicarse tanto. Noten algo especial, que cuando la f alcanza un máximo o un mínimo local, aquí, local tiene que estar dentro del intervalo, la derivada tiene pendiente cero, a recta tangente horizontal. O sea que f' en esos puntos es cero. ¿Listo? Eso es un... Entonces, vamos a desarrollar un método para encontrar el máximo y el mínimo de la función en un intervalo cerrado. Fíjense que el máximo y el mínimo, bueno, aquí en este caso, ¿dónde está? En este caso aquí. Aquí la derivada es cero, la derivada aquí es cero y la derivada aquí es cero. Pero el máximo se alcanza a un extremo. Entonces podemos decir que el máximo de la función en un intervalo, digamos, un intervalo A, B, o se alcanzan los extremos o en el interior de los intervalos donde la derivada es cero. Ese es llamado método del intervalo cerrado. ¿Listo? Entonces vamos a escribir eso. Puntos donde la derivada es cero son denominados puntos críticos. ¿Listo? Crítico. Entonces comenzamos aquí método del intervalo cerrado. Método del intervalo cerrado. Hay funciones en realidad que no alcanzan ni máximos ni mínimos. Cuando el dominio no es un intervalo cerrado. Por ejemplo, la función y igual a x al cubo. El eje de la y, el eje de las x. Y fíjense que el dominio aquí es todos los reales. Esa función no tiene máximo ni mínimo. Entonces, en un intervalo cerrado,
Dice lo siguiente. Para determinar los máximos y mínimos de F, para hallar los valores máximos y mínimos absolutos de F, bueno, de F continua, de una función continua, tiene que ser continua, en un intervalo AB. ¿Qué se hace? Lo que hicimos ahorita. Se encuentran los puntos críticos. Los X en el interior de D, en este caso en el interior de AB, es decir, en AB abierto no pueden ser los extremos, tal que F' en X es igual a 0. La segunda, evalúan A y F de B. Y la tercera, comparar, aquí me va a dar, digamos, unos X igual CES, algunos valores CES, C1, C2, C3. Entonces voy a comparar F de A, F de B y los valores F de C. El más grande es más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Aquí aparece máximo absoluto aquí aparece máximo absoluto y aquí aparece mínimo. Más pequeño es el máximo, perdón, el más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. ¿Estamos? Sí, profe, Sí, sí. señor. Entonces vamos con un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Dice, ¿cuántos extremos segundo aquí toma una función buena? Para encontrar, vamos a tomar función f de x, x al cubo, menos 6x al cuadrado, más 5 con x en el intervalo, menos 3,5. Entonces, listo. Quiero determinar el valor máximo y el mínimo de la función intervalo. Lo primero que debo hacer es encontrar los puntos críticos, es decir, encontrar f' e igualar a 0. F' sería por la regla de la... Bueno, primero que todo la función es continua. Una función es un polinomio, no hay problema. Ahora verifico la derivada. ¿Cuánto vale la derivada? Por la regla de las potencias, 3x al cuadrado menos 12x. Y la igualo a 0 para determinar los puntos críticos. Aquí, factor común. Ah, sí. 4. Y O sea, los puntos críticos son X igual a 0 y X igual a 4. entonces, x igual 0 o x igual 4. De aquí, de la factorización. Y está en el interior del intervalo. Dice Sí, 0 sí, y 4. claro, están adentro del Ambos intervalo. pertenecen al intervalo abierto menos 3, 5. Listo. Ahora verifico el valor de f en los extremos. ¿Cómo?
F del menos 3, ¿cuánto da? Me daría menos 3 al cubo. O sea, sería 9 por 3, Menos 27. 3 al cuadrado, más 27 5. de qué. Eso me da menos 27. Ajá, Y menos, aquí da 9, 6 por 9, 54. Más 5. Vayan viendo claro. cuánto da esto. Ahora voy a ver F de 5. 22 menos 22 más 54. Vamos a ver, 125. 6 por 25, Menos 150. 76, bro. Menos 76. Bueno, confío en Y ustedes. ¿Y da cuánto? ahí da Menos 20. 25. Ajá, Y de 130 menos 150 da menos 20. Y evalúan los sí, puntos críticos. sí. F0. Bueno, estos son los puntos críticos, listo. Estos de aquí son los puntos. 0 y 4. Ya aquí, Pero el de 0 da 5. y en los puntos críticos, F de 0 da 5. Y F de 4 da da 5, 4. da 4 al cubo, menos 64. 6 por 4 a la 2, más 5. Esto da que si 6 por 4 es 64, 64. menos Con 16, 6 16, por 1, 6, se puede ser 36. 16, 300. 96, más 5. ¿Eso da cuánto entonces? Da 69 69 menos 96. menos 96. Eso da menos 33, ¿no? 69 menos 96. Ajá, da menos Da 27. menos 27, bro. 27. Menos 27, sí. Listo. Y más grande es máximo, más pequeño es el mínimo. Comparo aquí. Menos 76, menos 20, Menos 5 27. y menos 27. Sí, Entonces, es mayor. F de mayor es F de 0, ¿cierto? Claro. Es máximo. Bueno, es el máximo, porque hay uno solo. Absoluto. Y el mínimo es cuánto. Menos En, 76. en menos F, 76 se alcanza a F, menos 3. F de menos 3. 3 es el mínimo abs- absoluto. Y allí termina el ejercicio. Vamos a ver uno de aplicaciones. Quiero encontrar, vamos a hacer un ejercicio de aplicación. El taller tiene, mira, está muy pesado. ¿Cómo, bro? Déjenme, yo les busco uno aquí de optimización. Digamos que aplicar un problema, digamos, cotidiano. Encontrar, determinar el máximo y mínimo. Aquí hay. Y siguiente. Voy a pasar la hoja. Ejemplo.
Y un agricultor, rojo todavía, un agricultor tiene 2.400 metros de alambre y quiere construir una cerca de forma rectangular que bordea un río recto. Profe, está silenciado, no se le escucha. Profe, si está hablando, no sé, no se escucha. Silenciado. De pronto no se ha dado cuenta. Profe, Déjale un mensaje en la barra de tareas. Pero es que mira que el dibujo tampoco avanza. Pronto se va a tomar un café o va a hacer algo. Que O a caballo otra vez. ya salió. se cayó la conexión. Un momento. Acá también a mí se me puso mala, está serenando. Entonces cualquier cosa ya sabe. Se cayó la conexión. Todavía no. Sí, estoy pensando. ¿Y ¿Se ve? ¿Se escucha todo? Mira, Bueno, dice el ejemplo dice, un agricultor tiene 2.400 metros de alambre y quiere construir una cerca de forma rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita alambre a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener ese campo rectangular para que ese campo encierre la mayor área? Es la pregunta. Entonces, hay un campesino que quiere, digamos, cercar o quiere utilizar en mayor área, que puede tener cercando aquí a la orilla de este río, de forma que su campo rectangular ocupe la mayor área. Es decir, él quiere hacer esto, algo parecido así. El rectángulo quedó muy preciso. Y que esto lo va a llamar X y esto lo va a llamar Y.
La pregunta es, ¿cuáles son los valores X e Y de tal forma que esa área sea máxima? Se reduce el problema. Y sabemos que tiene 2 metros de alto. Una opción sería la siguiente. Él podía, digamos que, tomar aquí 2200 por 100. ¿Cuántos metros de alambre son, bro? 2400. Mm. A 100 de lado, 100 del otro lado. En realidad algo más. Quedaría algo así. 2200. Una opción sería esa. Aquí 100. Aquí 100. Y aquí 2200. Esa sería una opción. Quedaría algo así. Otra opción sería 1000 aquí, 700 y 700. Y otra opción sería la siguiente, sería 1000, 1000 aquí, 1000 aquí y 400 aquí. Entonces hay muchísimas opciones en realidad, pero el área varía bastante. En el primer caso el área era bien pequeña. En este caso, pues también es bien Profe, pequeña. En el segundo caso es el uno de los área, mejores. el área, el área siempre no va a ser igual. No, padre, no va a ser igual. En este caso, ¿cuánto vale el área? 400 por 1000, ¿no? Ajá. Da 400.000 metros cuadrados. En la anterior, ¿cuánto valía? Valía Era 700 700 y 1000. y 1000. Ah, ya. Sí, sí. Y en la anterior, en que tomaba 1000 por 2200 por 100, 220.000. Era 220.000 metros cuadrados. Entonces, vemos que la opción más rentable en este caso es esta de aquí. Pero vamos a usar cálculo para determinar la máxima posible. ¿Cuáles son los valores X y Y que determinen el área máxima? Y no hay otros valores. Van a ser esos valores. ¿Listo? Entonces hacemos un caso acá general, poniendo que este es el río, y vamos a llamar X, Y, vamos a plantear un modelo matemático para nuestro problema. Esto lo vamos a llamar X, esto lo vamos a llamar Y. Entonces sean X, Y, el largo en metros de las dimensiones de de largo y ancho respectivamente. Y ancho respectivamente y en metros. A, el área del campo, en metros cuadrados respectivamente. Entonces, se nos dice que X más Y, X más Y no. El campo sería entonces el perímetro, que sería Y más 2X, porque esto vale X Claro. también, sería 2400. 2X más Y es 2400. Y el área es igual a X por Y. Ajá. Esto lo llamo 1, lo llamo 2. Y se tiene que de 1
que Y es igual a 2400 menos 2x. Entonces reemplazo en 2. De 2. Área es igual a x por y, pero y es 2400 menos 2x. Entonces área como función de x, porque ahora me quedo en términos de una sola variable, es Claro. 2400x menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Sí, Ahora, hay bro. un intervalo donde está x. Fíjense que puedo tomar todos los valores el valor de x para hacer el rectángulo, en cuyo caso sería y igual 0. Si tomo y igual 0, me cae el ángulo largo de longitud, de ancho, 1200, ¿sí? Y de largo 0. Entonces, Ajá. o puedo tomar todos los 2400 para determinar y, el ancho y, perdón, el largo y. En ese caso, x sería 0. Es decir, coloco el alambre, todo el alambre plano, todo el alambre prácticamente en la orilla del río. Entonces, x estaría entre 0, en cuyo caso tomé todo el alambre para secar prácticamente paralelo al río, los 2400 metros, y es menor o igual que 2400, perdón, 1200, en cuyo caso coloco dos cercas, bien cerca. En este caso, digamos que las cercas están así. Aquí estaría x, aquí estaría 500 y 1200. Entonces, el valor máximo de x sería 1200, en cuyo caso y sería 0. Listo, y ahí entonces tengo una función continua, porque es un polinomio, definida en un intervalo. Vamos a utilizar entonces el método del intervalo cerrado. Entonces, ¿cuánto da prima? A 2400 menos 2x, 4x. 4x. Menos 4x. Eso lo igualo a 0 y voy a despejar a x. Entonces me queda X igual. 2400 igual a 4x. X. Entonces Ujú. x igual 2400 entre 4 da 600, ¿no? X vale 600. Con un único 600. punto crítico. Y ahora encuentro el valor de A en los extremos. A es 0. Es 0. Y A de 1200 también, también es 0. Vamos a ver. 2400 por 1200 menos 2 por 1200 al cuadrado. Se puede ver que eso es 0. En realidad eso es 0. Eso es 0. Entonces tengo... Y ahora en el punto... Vamos a colocarlo aquí, 0. Y ahora en el punto crítico. A de... ¿Cuánto da eso? Vamos a ver aquí en la calculadora. Da 7000 Todo completo. metros cuadrados. Aquí 0 metros cuadrados y metros cuadrados. Entonces vemos que el valor máximo se alcanza justamente cuando x vale 600 metros. Entonces los valores que maximizan a el área
son X igual 600 metros. ¿Y cuánto vale Y? Aquí está el valor de Y. Y vale 2400 menos 2 veces X. 1400 menos 2 veces X, que es 600. Queda 1200 metros. Esos son los valores que maximizan el área del rectángulo y no hay otros. No hay quien discuta que hay valores que maximizan el área. Todo ok, todo ready. Todo Aquí melo. utilizamos cálculo para determinar para el problema. Disculpe. Un problema, digamos que cotidiano. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, bro. Sí, señor. Señor. Bueno, vamos a ver si encontramos otro aquí. Y yo busco un problema de aplicación que no sea. Aquí está. Por ejemplo, determinar el material mínimo para construir una caja. Dice, se dispone de 1200 centímetros cúbicos de material para hacer una caja. Para hacer una caja con base cuadrada y sin tapa. Encuentre el mayor volumen posible de la caja. Perdón, aquí es centímetros cuadrados. Sí, aquí es área. Eso dije yo dije ya vamos allá volumen ya. Sí, tienes razón. Disculpen ahí. Entonces nos dicen que se cuentan con una cantidad de material para hacer dicha caja, la cual debe tener la base cuadrada y no debe tener tapa. ¿Cuáles son las dimensiones de dicha caja? Vamos a hacer una gráfica que nos ayude. Supongamos la base de ser cuadrada. Digamos que así, aproximadamente. Y aquí nos quedaría entonces altura. Esto lo vamos a llamar X y esto lo vamos a llamar X. Altura, altura, pasa ahí, pasa allí. Me quedó mal. Un poquito más alta. Y esta sería nuestra caja. A esta altura aquí la vamos a llamar Y. Y. En realidad me quedó toda de forma. Es un poco mejor. Y la altura. Ahora sí.
Esta altura aquí la vamos a llamar Y. Entonces, sean X, Y, las longitudes de la base y el alto de la caja, respectivamente. ¿En qué unidades se miden? Como nos dieron aquí, 1200 centímetros cuadrados, vamos a asumir que se mide todo en centímetros. Y B, que es la otra variable que involucra el problema, dice base cuadrada, ¿cuál es el mayor volumen? Encuentra el mayor posible volumen, ¿sí? Mayor volumen, factor volumen. Entre el mayor volumen posible de la caja. Ve el volumen de la caja. Entonces, se nos dice la condición, se dispone de 1200 centímetros cuadrados. Entonces, fíjense que los 1200 centímetros cuadrados me los debo gastar en este lado de la caja, en el otro lado de atrás y los dos lados de los costados. ¿Cuánto mide el área de la base? Bueno, y el área de la base. El área de la base vendría siendo X al cuadrado. Aquí se nos dice el área de la base es X al cuadrado más el área de los costados es X por Y. ¿Y cuántos costados hay? 1, 2, 3, 4. 4 veces Y tiene que ser igual a 1200. Y allí tengo una ecuación 1. Y el volumen de una caja rectangular es el área de la base por la altura. Es decir, X cuadrado por Y. X por Y. Y estoy básicamente en el mismo problema de la rata. De 1, Sí. Y sería igual, bueno, 4Y. Y. 4Y es igual a 1200 menos Menos X X al cuadrado. Entonces Y es igual a un cuarto de X menos 1200. Bueno. Así queda más bonito. De 2, B es igual a X al cuadrado por Y. Quedaría entonces el cuarto que de allí. Un cuarto de X al cuadrado por 200 menos X. Por favor, no repetir quién está por allí, para que no me confunda. Ahora listo, ya tenemos la función B como función de X. Un cuarto de X al cuadrado por 1200 menos X al cuadrado. Eso lo podemos simplificar, ¿no? Vamos a escribirlo mejor entonces simplificado inmediatamente. Un cuarto por 1200. 300. X al cuadrado menos un cuarto por X a la cuarta. Y nuevamente estoy en el mismo problema. ¿Cuánto vale X? ¿Entre qué intervalo y qué intervalo vale X? Fíjense que si el 4X aquí, de la condición 1, de 1. Profe, son cosas mías, usted quitó la pizarra. Acá se me perdió.
Creo que son cosas tuyas porque aquí me parece a mí. De 1 tengo que 4, perdón, que x al cuadrado más 4y es igual a 1200. Si tomo y igual 0, me queda que x está entre 1200, me queda, bueno, que x al cuadrado es igual a 1200. Entonces, cuando tomo raíz, me quedaría x es igual a raíz de 1200. Eso me da 4 por 3. 34.6. Entonces lo escribo como 4 por 3, ¿cierto? Entonces queda 2 raíz de 3. Ah, Y raíz de 100 es 10. Entonces queda 20 raíz de 3. Ese es el valor máximo. Y x puede ser 0 también. X puede ser 0, que en cuyo caso tendría una larga. Bueno, x tendiendo a 0, tendría una lata muy larga. De altura, pues, de altura 300. ¿Sí? Cuando x tiende a 0, si x fuese 0 aquí, si x fuese 0 aquí, tendría que 4y es igual a 1200. O sea que y igual 300. Tomaría todos las alturas pues, de 300. Y x tendiendo a 0. Pero bueno, ese caso no lo vamos a considerar aquí. Solamente nos asumimos en ese caso que x es mayor o igual que 0. Entonces tenemos esos valores aquí. b de x es igual a 300. X al cuadrado menos un cuarto de x a la 4 con x entre 0 y 20 raíz de 3. Y listo, aplico el método del intervalo cerrado y obtengo que b' de x, primero b' de x sería 600 x menos x al cubo igual a 0. Entonces esto me da x por 600 menos x al cuadrado igual 0. Entonces x igual 0 o x al cuadrado igual 600. Esto es lo mismo que x igual 0 o x es igual a raíz de 600. Vendría siendo 10 raíz de 6. hasta el 3 puntos críticos, bro. 10 raíz de 6. X igual 0 no se considera porque no está interior al intervalo. Es el extremo del intervalo, entonces no se considera, tiene que ser dentro del intervalo. Entonces solo hay un punto crítico, Ah, sí. 10 raíz de 6. Fíjense que 10 raíz de 6 es menor que 20 raíz de 3. Entonces este sí está dentro del intervalo crítico. Listo. Entonces evalúo los extremos. B de 0 me da 0 centímetros cúbicos. Sí, de aquí, de aquí. B de 0 es 0. Ahora B de 20 raíz de 3. ¿Cuánto es? B de 20 raíz de 3. Evalúo. Da 300 por 20 raíz de 3 al cuadrado, ¿no? Sí, menos un cuarto de 20 raíz de 3 a la... ¿Cuánto da eso? Aquí da 3, de 3, da 3 al cuadrado y 20 al cuadrado me da 2 por 2, 4, 400, ¿no? Entonces me da 3 por 4 por 3. ¿Cuánto es 3 por 4 por 3?
36, ¿no? Y hay 1, 2, 4 ceros. Menos. Y acá pues me da lo mismo. Quedaría 400 entre 4. ¿Quién me ayuda a hacer la cuenta allí en la calculadora, por favor? $120,000 me dio a mí. 120,000. Debería. Aquí en la primera parte. En la segunda parte me dio 120,000. En la primera No, me no, o ayuda lo sea, mismo. no, ya va. 120. Aquí está la 4, yo estaba elevando la 2. No, ahí en la primera parte me dio 360,000. Y en la segunda me dio 120,000. Sí. Debe dar lo mismo. ¿Debe dar lo mismo? Eso es 0. Ya va. Sí. 2 a la 4 da 16. Entre 4 da 4 por 3. Por 9, 36. Da 0. Y BD, ahora de 10 raíz de 6. Vamos a ver este cuánto da. 300, Sí, sí, sí. 10, 6 al cuadrado menos un cuarto de 10 raíz de 6 al cuadrado, a la 4. ¿Esto da cuánto? Aquí me da 10, 1 por 3, da 3 por 6, 18. 1, 2, y serían 4 ceros. 180,000 menos, y este acá sí. 36 entre 4 da 9. 9. 4 ceros. ¿Esto da cuánto entonces? 90,000. Da 80 menos 90, da 90. 90,000 centímetros cúbicos. Vemos allí entonces. Este sería de B. Y el mínimo pues es 0. Y se alcanza en cualquiera de los dos extremos. Nos interesa máximo. Y se alcanza cuando X vale 10 raíz de 6. Entonces X vale 10 raíz de 6. ¿Cuánto vale Y? 90,000. Y es igual a 1. Aquí, de aquí tengo Y, ¿no? Y vale esta expresión de aquí. Un cuarto de 1200 menos X al cuadrado. Aquí, aquí Y es igual a un cuarto de 1200 menos X al cuadrado. X al cuadrado vale 1200. No, mentira. X al cuadrado es que, ¿cuánto vale X? 10 raíz de 6. Eso entonces Y vale ¿cuánto? Eso da 600 entre 4. ¿Cuánto es 600 entre 4? 150, ¿no? Entonces, ese máximo se alcanza cuando X vale 10 raíz de 6 centímetros y Y vale 150 centímetros. ¿Listo? Profe, disculpe. Hoy es la última clase que tenemos con usted. Sí, señor. O sea, ya no nos vemos más entonces. No nos vemos más.
desafortunadamente no nos vemos más. Si hubiese gustado pues tener las clases presenciales en el cual nos hubiese rendido más si hubiésemos estudiado optimización. Bueno, estamos estudiando optimización, pero estamos viendo apenas los métodos. Entonces, este es el primer método que estamos viendo y les estaré enviando el método de la primera derivada y el método de la segunda derivada. Profe, usted ya tiene videos en su canal de máximos y mínimos. Sí, tengo la parte de criterio de la primera derivada. Y va a salir en el parcial máximos y mínimos. ¿O de qué semana a qué Aquí semana va a está salir un parcial? todo lo que está en el taller. O sea, límites, Máximos y funciones y mínimos. derivadas. No, más que todo es optimización, máximos y mínimos y aplicación. Lo único que me va a quedar faltando va a ser criterio de la segunda derivada. Ese les toca estudiar a ustedes por aparte, pero no es difícil, es corto en realidad. En Steward pueden encontrar la temática asociada y es bastante fácil.